¿Cómo están, estimados amigos? Muy buen día. Importante entrar en el sector de la entrevista especializada. Estamos con el profesor investigador universitario Eric Barrios Zúñiga. Vasta experiencia en la academia, en el ejercicio profesional. Él es parte del equipo de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, que tiene varios espacios ganados a nivel del país indicado, pero también de lo que es Perú, y con interacciones que nos parecen interesantes en función de ámbitos de gestión y, por supuesto, que el día de hoy nos interesan para que usted pueda hacer aprehensión de conocimientos, metodología, sobre los cuales podamos mejorar la intervención en esa perspectiva de transformar nuestra sociedad. Le damos la más cordial bienvenida, Eric. Alfredo, gracias, un placer. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por permitirme estar en vuestro programa, y además podemos comunicar de una forma u otra con el pueblo boliviano, que tenemos muchas cosas en común y que sin lugar a duda tenemos que pensar cómo nuestro hermoso continente sudamericano pueda crecer y nuestros países puedan avanzar y desarrollarse sanamente. Qué importante es entender los últimos conceptos. Hablamos de integración, de aprovechamiento de ventajas diferenciales, de generar una visión, de hacer en los estados una perspectiva sobre la cual se puedan aprovechar esos elementos de la diversidad sociocultural, del tema productivo, económico, de inyectar inversiones de tal manera que a partir de los complementos podamos avanzar en ese constructo de ser ciudadanos sudamericanos, latinoamericanos, ciudadanos del mundo, que es lo más importante. Y la única conexión para encaminar todo ello es ampliar el pensamiento bajo el manto de los conceptos de integración. Pensemos en un primer momento en esos elementos de integración, de gestión, que son fundamentales. No es lo mismo administrar lo mediático que planear el sistema, que entender las distintas interacciones sobre las cuales podamos avanzar significativamente, de tal manera que la gestión de proyectos, la programación, incidan y generen los resultados esperados y, por supuesto, los impactos en la expansión de la función empleo, de la función producción, que tiene que ver con la diversificación. Muchas veces los países latinos crecen, pero crecen bajo el marco de la teoría de la dependencia, bajo el marco de la minería, de lo extractivo, y son los mayores consumidores de productos acabados. Qué importante lo que estás diciendo, Alfredo. Estás escuchando atentamente, y la verdad las cosas que nos encontramos tanto en mi país como en vuestro país, nos encontramos con cosas muy mediáticas. Yo no sé por qué a los políticos hoy día les gusta el tema mediático, cuando la verdad las cosas es lo más nefasto, lo más malo que puede existir en una nación, que se esté construyendo en base a impactos de noticias que en definitiva no tienen ningún sustento, ningún fundamento, es decir, traspaso de información en definitiva, que no tiene ningún fundamento, ningún sustento, pero sí golpear en la comunidad y generar expectativas que no corresponden a la realidad. Yo te quiero expresarte algo de lo que te lo puedo transmitir porque llevo 38 años viviendo en Arica. Nací en la ciudad de Antofagasta. Te lo conté, te lo mencioné en una oportunidad. Mi abuelita paterna nació en Cochabamba, y en el año 1922, un 10 de marzo del año 1922, nació mi padre en Antofagasta. Entonces yo tengo también sangre boliviana, por parte de la parte paterna. Pero fíjate que me fui como a los 17 años, fui a Antofagasta, a Arica, perdón, y en Arica viven bolivianos, peruanos, chilenos, sin dificultad. Arica es una ciudad de 186.000 habitantes, que está al límite con Tacna, con el sur peruano, y vivimos, compartimos, trabajamos, nos relacionamos sin dificultad. Y eso ha llevado a que incluso la misma Universidad de Tarapacá tenga una actividad muy fuerte en Lima, en Tacna, en Arequipa, producto de esa relación.
hay confianza, nos entendemos, nos relacionamos y trabajamos por cosas que son comunes, en aras de poder crecer, de poder desarrollarnos y poder mejorar la calidad de vida. Entonces, esos temas que son tremendamente importantes, es necesario transmitirlo a toda la comunidad de una nación, a objeto de cambiar el switch, de cambiar la forma de vida, de cambiar los conceptos que tienen que manejarte para poder crecer, desarrollarte y avanzar. Si vamos a estar con las cosas, que la desconfianza, con temas que evidentemente no transmiten integración, no vamos a avanzar nunca. Y las diferencias no van a ser, lamentablemente, estancarnos. Y cada vez estancarnos, mientras el resto del mundo avanza, crece, se desarrolla y nosotros estancados. Entonces, eso no es sano. Es importante expandir la manera de pensar, de intervenir en esa perspectiva, de generar políticas públicas que sean eficientes y sobre todo garanticen la participación de la ciudadanía, entendiendo las relaciones de causalidad en los distintos sectores. Así es. Muchas veces los políticos no entienden esas relaciones de causalidad. No se da priorización a lo que es fundamental, sobre lo cual se debería estructurar la base económica. Una base económica sustentada en un principio de institucionalidad. Y el gran dilema de las sociedades latinas se llama corrupción, subcultura o intransparencia. Y cuando se niega la institucionalidad, se está negando el trabajo en equipo, la interdisciplina, la transdisciplina entre los países. En tiempos de antaño se hablaba mucho del trabajo multidisciplinario, pero hoy se hace la categorización pensando en una acción comunicativa que sea realmente significativa. Entonces antes se armaba un proyecto, muchos expertos, cada uno hacía el pedazo y no se conectaban los pedazos, porque no había la acción comunicativa y el entendimiento y complemento de las especialidades. Y acá tenemos un elemento, una categoría conceptual que es fundamental para poder avanzar en temas de gestión. Así es. Pero hay otra cosa también, Alfredo, que es importante tenerlo presente. Tú tienes mucha razón en lo que estás expresando, pero hay un tema que es fundamental. La persona que asume el rol de gestionar los destinos de un país y los destinos de los habitantes de ese país es un privilegiado. Es una persona que incluso es un privilegiado porque la gente confía en él y además tiene una atribución que no todos en esa nación la pueden tener, o no todos la han tenido en el tiempo. Por lo tanto, es un privilegiado. Y tiene que tener claro de que su trabajo no va en beneficio de un grupo económico, ni tampoco va en beneficio del grupo partidista, sino que va en beneficio de la comunidad como un todo. De todos los residentes, nacionales y residentes del país, tienen el derecho de mejorar su calidad de vida y tienen el derecho de tener acceso al estudio, tienen el derecho de poder desarrollarse y crecer. Y la actividad pública, que es un privilegio, es para servir a la gente, para servir a la comunidad. Y evidentemente ese político tiene que entenderlo. Lamentablemente, Alfredo, no solamente en mi país tenemos esas dificultades. En gran parte de los países de Latinoamérica tenemos con los mismos problemas, con el tema de la corrupción. Y eso significa que las personas, los grupos que participan en la actividad política no han entendido bien la responsabilidad que tienen de conducir los destinos de muchos de millones de personas que viven en sus respectivos países. Por lo tanto, señores, entiéndanlo, que es por el beneficio y el bienestar de la gente. Importantes son las reflexiones. En esencia, el que gobierna realmente es un empleado al servicio de una sociedad que debe captar la demanda de esa sociedad, independientemente del partido promotor, el partido político, estamos indicando, o la agrupación política sobre la cual se ha hecho la estrategia para acceder al poder. Importante porque definitivamente el ser humano que tenga ese privilegio, el líder, debe facilitar el proceso de transformación. Y el facilitar el proceso de transformación implica mucha soltura y entender una relación que nos parece fundamental
entre el ser, hacer y tener. Y qué importante en la actualidad, en el siglo XXI, entender todo ello. Hay mucha gente que quiere tener sin ser ni hacer. Y qué importante acá ratificar el aspecto de la educación para hacer gestión, para planificar, para interactuar, para participar, para hacer gobernabilidad. ¿Qué está pasando con el ámbito de la educación? ¿Cuál es la percepción que tiene nuestro distinguido profesor universitario en función de una variable que debería ser la fundamental para expandir la producción? Hablamos no solamente de crecimiento por sectores, sino de productividad al mismo tiempo que nos permita, bajo el manto de la integración, generar sinergias y resultados más allá de los esperados. Bueno, Alfredo, la educación es un tema clave. No solamente en Bolivia, en todos los países de este continente sudamericano es clave la educación. Para poder tratar, fíjate, para poder tratar de avanzar en el tema del crecimiento y en el tema del desarrollo y poder acercarnos un poco al desarrollo de los países europeos, la clave en esto es la educación. Y ahí el Estado tiene que colocar muchos recursos en términos de facilitar el acceso a la educación a todos los niveles sociales. Sobre todo, fíjate Alfredo, sobre todo a la gente que tiene más limitaciones desde el punto de vista de los recursos económicos. Porque lo más grave sería que a medida que el ser humano va creciendo, a medida que el ser humano va avanzando en la sociedad, no tenga acceso a la educación a una persona que tiene todas las capacidades y las potencialidades y solamente por un problema de limitaciones de recursos no pudo tener acceso a la educación. Eso sería lamentable. Entonces, en el estrato social bajo de la sociedad también hay gente, hay jóvenes con mucha proyección, con mucha capacidad, como yo digo, con muchas neuronas. Y esas capacidades y esas neuronas evidentemente hay que trabajarlas y sin lugar a duda el Estado debe procurar que la educación llegue a todos los niveles. Pero además de eso, Alfredo, es importante abrir la educación. La educación no puede ser solamente pública. No puede. ¿Y por qué digo que no puede ser solamente pública? Porque el sector privado también tiene mucho que aportar. Tiene mucho que aportar. El sector privado tiene una visión, sin lugar a dudas, distinta a lo que son el tema estatal, público, pero tiene mucho que aportar. Y además hay muchos recursos que el sector privado tiene y que evidentemente puede colocarlos sin lugar a dudas con una regulación bien hecha, bien elaborada, bien estructurada, para poder evitar los excesos que se pueden producir, porque somos seres humanos, normalmente lo equivocamos de repente. Entonces, para evitar esos excesos tiene que existir una legislación bien regulada, bien controlada, de tal forma que se minimicen de una forma u otra los excesos que pueda el día de mañana cometer una persona que está en el sector privado, pero que tiene mucho que aportar, mucho que entregar. Y esa combinación Estado-sector privado es ideal para un país. Pésima combinación cuando un país se trabaja solamente con recursos del Estado. Pésima combinación, porque el control del Estado pasa a ser el gran empresario, el gran gestor. Y la verdad que el Estado es, desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de la gestión pública, de la gestión de los recursos de cada uno de los países, no es un muy buen administrador. Se ha demostrado en todas partes, en distintas épocas del mundo, en distintas etapas del mundo se ha demostrado, y en nuestros países se ha demostrado que el Estado nunca ha sido un buen administrador de los recursos, muy por el contrario. La productividad, un concepto que tú hablabas, y la competitividad, ojalá que el Estado lo entendiera. Ojalá que el Estado y los servicios públicos del Estado entendieran que hay que mejorar la productividad para mejorar la gestión y desarrollo económico y social de un país, para ser más competitivo frente a los desafíos del mercado internacional. Y sin embargo no lo hacemos. Somos burocráticos, somos lentos, somos poco atentos con el servicio, somos medios déspotas con el servicio, no atendemos correctamente, adecuadamente, y evidentemente es porque el Estado es el gran protector. Y eso no es sano, Alfredo, nunca ha sido sano. En este caso estamos propugnando un modelo de desempeño de la economía que lo podemos denominar mixto. Combinar la eficiencia con la equidad, el complemento de la inversión pública con la inversión privada, el gobierno que representa al Estado
tiene que generar caminos, la infraestructura social, aportar en lo que le corresponde en la parte educativa, pero también el sector privado tiene que saber aprovechar esos elementos que hacen al concepto de localización de los proyectos, de aprovechar el recurso natural, la ventaja diferencial que existe en un determinado piso ecológico y a fin de expandir esa economía. Pero muchas veces nuestros políticos se equivocan en ello. Mezclan el concepto de crecimiento con expansión. Entonces no es lo mismo. Sería lindo diversificar la economía en función de esos criterios, utilizar la matriz de Leontief y entender esa relación intersectorial para poder hacer la integración subnacional con perspectiva supranacional. Muchas veces no se entienden esos elementos, pero se gobierna. Al ministro Arce Catacora, el día de ayer, lo nombraban uno de los grandes ministros. Yo lo cuestionaba, porque se olvidó de categorías conceptuales, nos hablan de indicadores en lo macro, pero los indicadores tienen que asociarse al entendimiento de una distribución normal. Son insesgados o mínimamente sesgados, pero cuando los sesgos son grandes, por ejemplo en Bolivia, la gente tiene un ingreso per cápita que está por encima de los $3.000, pero yo no entiendo por qué hay tanta informalidad en la economía. Cuando hablamos de una estimación de 6.447.000 habitantes en edad de trabajar de 15 a 65 años, de 14 a 65. Entonces, 2 millones de cotizantes en las AFPs, ¿y qué pasa con el resto? Uno se pregunta. Seguimos en la teoría de la dependencia. Hay bonanza cuando los precios internacionales de los minerales, del petróleo, son atractivos, pero ¿qué pasa con los niveles de inversión, de expansión? Y esas son las grandes dudas. Pero quiero, a partir del ejemplo, reflexionar en la historia chilena. Una historia que ha tenido sus contradicciones, pero que también en su momento los políticos tomaron decisiones y las decisiones vinculan una expansión de alianza estratégica con los capitalistas. Se abre al mundo y a los chilenos hoy, por ejemplo, hasta en el tema marítimo lo que le interesa son inversiones que generen real integración y, por supuesto, ciudadanía del mundo. Efectivamente, Alfredo, tú estás tocando un tema de mi país. Mi país ha pasado por distintas etapas, Chile. Hasta la época del 73, sí, hasta antes del pronunciamiento militar, Chile era un país pobre. Y puedo decirlo sin ninguna dificultad. Yo tenía 16, 17 años, por lo tanto estaba consciente de las cosas que se estaban viviendo. Chile era un país pobre. Te mencionaba ayer que incluso a esa edad tenía que ir a buscar agua en bidones, porque el agua potable que existía en la ciudad en esos años no era potable, no era posible consumirla. Y teníamos que ir a buscar agua a los camiones militares, Alfredo, porque era el único vehículo, los únicos camiones que podían repartir el agua a la población. Las calles principales estaban pavimentadas, el resto era tierra dura. La luz, la iluminación de la noche era paupérrima, miserable. Entonces Chile era un país pobre, pero se tomaron decisiones. Se tomaron decisiones en términos de abrir el país al mundo. Y la verdad que tuvo muchas complicaciones, Alfredo, porque hasta antes de esa decisión Chile era un país de una economía cerrada. Es decir, todos los productos que se elaboraban en el país se consumían en el país. Por lo tanto, la empresa tenía un mercado absolutamente protegido, de mala calidad los productos, de precios cobraban lo que querían, los precios que estimaban, porque evidentemente el mercado estaba protegido, no ingresaban productos importados al país. Y por lo tanto, cuando se tomó la decisión de abrir Chile al mundo, la empresa chilena tuvo que competir con la inversión extranjera. Y ahí tuvieron, y hay que reconocerlo, el sector empresarial tuvo un proceso de reconversión en Chile tremendamente importante, porque tuvo que renovarse desde el punto de vista de la inversión, tuvo que invertir y renovarse desde el punto de vista tecnológico, porque la tecnología que tenía en esos años estaba prácticamente obsoleta,
y tuvo que traer tecnología de mejor generación para poder competir con los productos del mundo a los costos de producción del mundo. Y eso llevó a que Chile tuviera en los últimos 40 años un desarrollo tremendamente importante, y hay que reconocerlo, o sea, pero tuvimos también muchas dificultades, pero lo más importante, Alfredo, se tomaron decisiones. Y eso es importante en vuestro país, que tomen decisiones, pero tomen decisiones desde el punto de vista de que sea beneficioso para la comunidad, para la población. Si tú me dices que son casi 7 millones de personas activas para poder ingresar al mercado laboral, al mercado del trabajo, bueno, hay que potenciar la economía y hay que darle acceso a esas personas con las herramientas necesarias para que puedan ingresar sin dificultad al mundo del trabajo, y para eso el Estado tiene que, evidentemente, abrir la educación a objeto que el boliviano y el residente tenga acceso a ello, tenga acceso a los conocimientos, tenga acceso a la tecnología, entienda los conceptos que hoy día se utilizan en las economías mundiales, en las grandes economías del mundo, que tengan acceso a esos conocimientos, que hablen el mismo idioma, desde el punto de vista del conocimiento, y eso le va a permitir, sin lugar a duda, aportar más, le va a permitir entregar más, le va a permitir mejorar su productividad, mejorar su rendimiento en el trabajo y, sin lugar a duda, mejorar sus remuneraciones. Mientras más produce, evidentemente deberá tener una mejor remuneración. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas y no hay que tenerle miedo a esas decisiones, no hay que tenerle temor a esas decisiones, siempre que sean bien pensadas, bien reguladas y pensando en la comunidad, pensando en la población, pensando en la gente. Otro tema que te quiero expresar, el tema corrupción me preocupa, sin lugar a dudas, porque en Chile lo tenemos. Chile estos últimos 2 años han sido tremendamente complicados. Yo que tengo uso de razón, creo que la época del gobierno del expresidente Salvador Allende no fueron tan complicadas como las de hoy día. Porque hoy día la confianza y la credibilidad en los distintos niveles de la sociedad chilena están prácticamente por el suelo. La gente no confía, y lo dice, o sea, te estaba hablando en la última encuesta que se han ejecutado en el país, casi el 80% de la población no cree. Pero no cree nada del sector político, nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjate que el tema de la corrupción que hoy día tenemos tiene que ver con el uso de los recursos privados en campañas políticas. Es decir, el sector privado ha ayudado a llevar adelante una campaña política de un X parlamentario, una X persona de distintos colores políticos, de todos los niveles, desde la centro derecha hasta la izquierda, de todos, han pasado por este tema. Pero la pregunta es malo. Si en muchos países del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, muchos países del mundo, el sector privado participa en las campañas, financiando campañas. No es algo que sea un hecho totalmente desconocido. En otras partes del mundo ocurre. Pero ¿sabes cuál es el problema que hubo en Chile? Es que eso estaba prohibido. ¿Y quién legisló? Los mismos políticos. Ellos legislaron y ellos mismos prohibieron que el sector privado ayudara a invertir recursos, colocara recursos en las campañas políticas. Es decir, ellos mismos legislaron para ellos. Públicamente, frente a la comunidad, decían que estaban con valores éticos, entre comillas, valores éticos, morales, pero en términos de la realidad, hacían lo contrario. Iban a golpear las puertas del sector privado y obtenían recursos. Bueno, ¿qué hicieron entonces? ¿Para qué legislaron entonces? ¿Me explico, no? Esas son decisiones, por lo tanto, por eso digo que en el país se han tomado buenas decisiones y se han tomado pésimas decisiones, como esta que te estoy mencionando de los últimos 2 años, que el país lo tiene en sube, baja, no está estable. La inversión prácticamente se vino al suelo en el país. Se vino al suelo. Lo complejo en el asunto es que los políticos muchas veces llegan a ese sitial sin entender elementos básicos, los vamos a llamar, así es, de gestión. Así es. Diferenciar
administración de gestión. Así es. Entonces, qué importante ahí entender esas relaciones de causalidad por sectores, en función de actores, en relación a cumplir con un principio de equidad en la redistribución de los excedentes que tenga una economía, de equilibrar las diferencias en la economía política y en este caso haciendo una política pública que sea eficiente, que expanda la economía, que eduque. Entonces, la mayoría se olvidaron de ello. ¿Por qué? Capitalizan el poder para beneficio del grupo, para el beneficio de los adulones, los llamamos, de sus correligionarios, que jamás les dicen que se equivocan. O sea, todo el rato les soban el lomo, les limpian el saco, como se dice, o amasan los zapatos, como ha ocurrido en nuestro medio. Entonces es bastante complejo el asunto, porque un sujeto que no está bien formado, ¿cómo puede gestionar? Es el gran dilema. Si me voy a la gestión y a la planeación sistémica, tuviéramos que entender que una es la planeación estratégica. Hermoso, necesario. Exactamente. Necesario. Pero hay que complementarla con la demanda, con el entendimiento, con el equilibrio de las posturas de los agentes económicos o actores sociales e institucionales. Pero la mayoría no hace planeación sistémica. Es verdad, Alfredo, lo que tú dices. Pero quiero detenerme en dos cosas antes de entrar al tema de planificación estratégica. Para cerrar el proceso que estábamos comenzando anteriormente. Tú hablaste en tu exposición de que habían felicitado, habían nombrado a un ministro como superministro y lo habían hecho público en términos de felicitarlo, que era un gran ministro, ¿verdad? Y su modelo es de crecimiento de la demanda interna. Crecimiento de la demanda. Más consumistas, consumeristas, importamos más barato, pero wow, aplausos para él. Bueno, la verdad las cosas es que los ministros no hay que nombrarlos superministros. No hay que decir públicamente que es un gran ministro. No, los ministros son buenos ministros cuando trabajan bien y los resultados lo dicen solos. La gente en sus distintos niveles sociales sabe, se informa, se entera y por último aprende. Y los resultados evidentemente van a hablar bien de un ministro, no las personas. Un presidente o un presidente o un par, o sea, otro ministro no puede hablar bien de su colega. No, la gente habla bien de los ministros, la población habla bien de los ministros, porque cuando trabajan bien y los resultados son evidentes, la gente se beneficia de esos resultados. No hay que hablar de las personas, eso es lo más malo. Hay que ser humilde y hay que pensar en lo que hablaste tú de la equidad. La equidad es un concepto muy manipulado, muy manoseado, pero que en la práctica hay mucha desequidad, no hay mucha desigualdad. No hay equidad, no hay una buena distribución de los ingresos. El gran problema que tiene la economía latinoamericana, el gran problema que tenemos es que la distribución de los ingresos es muy desigual. Y eso evidentemente son problemas de gestión. Y eso habla que los gobiernos no han hecho buena gestión cuando la desigualdad sigue creciendo, sigue avanzando y no se puede detener. Porque eso dice que el gobierno no ha hecho bien las cosas. Y no lo digo yo, Eric Barrio, que algo de conocimiento tengo, no, lo dice los conocimientos, los modelos, lo dice la teoría, lo dice todo. Cuando los gobiernos no trabajan bien, la desigualdad crece galopantemente. Y esos temas son problemas de gobierno. Importante las reflexiones del profesor Eric Barrios Zúñiga, catedrático investigador de la Universidad de Tarapacá, Chile. Pensemos, para cerrar, la importancia, el peso de la planeación sistémica vinculado a lo estratégico, vinculado al entendimiento de la demanda para ir al nivel táctico y a la operación, que es la gestión de proyectos. Importantísimo, Alfredo, importantísimo. Es tan importante el tema de la planificación estratégica que una empresa no puede caminar sin planificación estratégica. No puede. Porque piensa que en esa planificación estratégica está evaluada la situación que se está viviendo hoy día en la economía del país, está evaluada, analizada y estudiada en los próximos años, y por tanto la empresa en ese escenario tiene que entrar a definir grandes objetivos a alcanzar en función de los recursos que dispone.
y en función de los sistemas que ha implementado y en función de la tecnología que tiene. Por lo tanto, caminar sin planificación estratégica es como caminar sin rumbo definido. Es como caminar en función del tiempo. ¿Hacia dónde van los vientos? Y a dónde van los vientos, allá vamos, pero sin un rumbo definido. Y eso es lo peor que puede tomar, esas son las peores decisiones que puede tomar una empresa cuando camina sin haber elaborado todo un plan estratégico para los próximos 3, 4 años. No buscar planificar a largo plazo, a pesar de que teóricamente los modelos dicen que la planificación estratégica es de largo plazo, pero a largo plazo cambia mucho. Es decir, más allá de 5, 6, 7 años, la economía cambió radicalmente y por lo tanto hay que volver a planificar. Pero siempre pensar en 4 o 5 años plazo es sano. La empresa debe hacer, el Estado, Alfredo, el Estado debe planificar estratégicamente qué quiere para Bolivia los próximos 4 o 5 años. Y si evidentemente hay una elección y por circunstancias de la votación, de la elaboración de los votantes dicen que el actual presidente no puede seguir, bueno, el próximo presidente, mujer o hombre, quien asuma, toma esa planificación estratégica, la mejora, no la cambia, la mejora, si hay que mejorar algunas cosas, la mejora y sigue avanzando. Pero el país sigue avanzando con un rumbo definido, con claridad absoluta, con objetivos claros. Y esos objetivos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, ambos. No solamente social, no, económicos también, ambos al mismo nivel, a objeto que el país pueda crecer, avanzar, desarrollarse y la gente, por sobre todo los bolivianos y residentes en vuestro país, por sobre todo puedan mejorar su calidad de vida. $3.000 no es mucho dinero como ingreso per cápita. Acá el salario mínimo nacional por redondeo son 1.700 bolivianos. Bueno, pero estamos hablando de menos de $300. Sí, pero Alfredo, si tú me hablaste de una cifra de $3.000, no es una mala cifra, Alfredo, no es una mala cifra, sin lugar a dudas, pero tampoco es espectacular. Correcto. Y hay que definirlo bien, no es espectacular. Entonces, si estamos hablando de un ingreso per cápita de $3.000, nos falta mucho por hacer. Exacto, nos falta mucho por hacer. Importante porque un profesor universitario puede acceder a esos $3.000, pero con una antigüedad de 25 años como el que habla. Así es. Con 25 años de antigüedad. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Y deberíamos estar... Versus $3.000 versus 300, por Dios que la diferencia es grande. Es grande. Hay que mejorar la gestión, del país. Profesor, para finalizar, enseguida estamos con la doctora Norma Pierola, diputada departamental, quien también va a hacer análisis de los logros de gestión que se tienen en 10 años de gobierno. Y le decía, me interesa algo y nos preguntaron sobre la posición, la postura que tiene un profesional, un investigador, un estudioso en relación a la problemática marítima. Alfredo, ¿por qué me complicas, Alfredo? Pero la verdad las cosas es que Dios nos ha dado a nosotros capacidad, neurona, inteligencia. Y somos personas inteligentes. Debiéramos ser más inteligentes, sin lugar a dudas. Pero tenemos algo de inteligencia y algo utilizamos la inteligencia. Y por lo tanto tenemos que tener la capacidad suficiente para entendernos. Para entendernos que la historia, nosotros que estamos en el siglo XXI, no tenemos nada que ver con la historia del siglo pasado. Pero hay que respetar la historia y hay que entenderla. Y cuando digo respetarla y hay que entenderla, hay que ser lo suficientemente sabio, inteligente y prudente para que las relaciones entre los individuos sean beneficio de toda una comunidad y no nos signifiquen conflictos, problemas, dificultades que definitivamente no lo hagan entender. Y ahí la responsabilidad de los que manejan la gestión pública es tremenda. Siempre hay que ser prudente, siempre hay que ser inteligente, no hay que ser obtuso, cerrado, que en definitiva no avanzamos a nada. El problema marítimo, como el problema que tuvimos hace tiempo atrás con Argentina, con el tema de los hielos del sur, la inteligencia hace que los países se entiendan. Y nosotros que trabajamos en el mundo académico, respetamos a mujeres, a hombres, pequeños, inteligentes, no tan inteligentes, rubios, colorines, morenos, negros, africanos, de todos. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos.
y somos seres humanos que Dios nos permitió disfrutar y vivir esta época. Y por lo tanto tenemos que ser inteligentes para sabernos entender. Importantes reflexiones que las podemos resumir en la palabra políticos. Sean diplomáticos, utilicen su inteligencia, busquen salidas que realmente dinamicen la economía, la satisfacción de necesidades materiales y espirituales de los pueblos. No se imaginen muchas cosas sin entender cómo se imagina el desarrollo o cómo interactúa la gente en el sitio para poder satisfacer sus necesidades. La mayoría de los políticos no generan fuentes de trabajo para la población, generan contubernios, generan elementos que son cuestionables y por eso el día de hoy hemos hecho una reflexión en relación a niveles de gestión, aprovechando la intervención del profesor Eric Barrios Zúñiga. Y es interesante entender a un hermano, le voy a decir honestamente, porque yo también tengo origen chileno por madre chilena. Y por eso que en algún momento he aprendido a entender el sistema y las relaciones concretas en el territorio, en el otro territorio, y por supuesto los políticos están lejos de entender la realidad socioeconómica, cultural, los conceptos de mezcla, los conceptos históricos, y por eso que se tienen que replantear otro tipo de interacciones. Gracias por tu intervención, Eric. Alfredo, un placer, un honor y gracias por invitarme. Y además gracias por haberme presentado a una diputada. No me lo dijiste antes cuando lo presentaste. Me alegro de haberla conocido. Muchas gracias. Señor director, pausa comercial, cumplamos con nuestros auspiciadores. Usted, amigo televidente, no cambie de canal, porque enseguida estamos con la doctora Norma Pierola. Pausa comercial.